Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva presentación del ciclo de conferencias de fondo. Un día como hoy, hace 200 años, el 5 de abril de 1818, el general San Martín obtenía el gran triunfo de Maipú. De esa batalla participaron Balcarce, Escalada, Las Heras, Bustamante, Cuenca, Zapiola, Blanco Encalada, Enrique Martínez, Freire, Conde. No son las calles de Belgrano, son los que participaron de esta gran batalla que sin duda es de las más importantes de nuestra historia. Y no es casualidad que hoy, exactamente 200 años después, nos hayamos reunido para homenajear a quienes arriesgaron su vida por defender nuestra soberanía en Malvinas, y también a los 44 submarinistas que dieron su vida reafirmando nuestra soberanía en el mar argentino. La gesta de Malvinas entronca en lo mejor y lo más genuino de nuestra tradición militar y patriótica. Lo del 2 de abril, recuperar nuestro propio territorio con la orden expresa de no causar bajas al enemigo, que nuestros soldados arriesguen y den la vida para cumplir esa orden de no causarle bajas al invasor inglés, merece un lugar en las páginas más gloriosas, heroicas y caballerescas de historia militar que se hayan escrito. Como así también la misión del ARA San Luis. Cuando anunciábamos esta conferencia en marzo, decíamos que la Armada Invencible, las flotas napoleónicas, la Kriegsmarine alemana y otras grandes marinas de guerra a lo largo de los siglos comprobaron amargamente qué significa la Royal Navy, la Marina Real Británica. Y debajo de esa mismísima Royal Navy estuvo sumergido el ARA San Luis durante más de un mes. Y hoy, esta noche, tenemos el privilegio de que nos visite el comandante del ARA San Luis durante el conflicto, el capitán Fernando María Ascota. Hola, bueno, muchas gracias. No podemos hablar de guerra submarina olvidando la gran tragedia que tuvimos el año pasado, que conmovió al país, a la Armada y en particular a la Fuerza de Submarinos, con la pérdida del submarino San Juan y su dotación. Por lo cual les pediría, por favor, si nos podemos poner de pie y hacer un minuto de sentido en recuerdo de todos estos tripulantes. Muchas gracias. En nombre de la familia submarinista, agradezco el tiempo que les he pedido. Con respecto al submarino San Juan, yo no me voy a referir
mayormente a cuáles son las circunstancias que tuvo que enfrentar ese buque por el cual se perdió. Hay distintas teorías, no hay ninguna evaluación todavía completa. El tema, como ustedes saben, está en manos de la justicia. Se armó la operación más grande de la Segunda Guerra Mundial de búsqueda y rescate internacional, con la presencia de todas las potencias. El buque no pudo ser localizado, infortunadamente. También lamentablemente la semana pasada, esta semana, el último buque ruso que tiene un mini submarino abandonó la búsqueda, como habrán leído en los periódicos, para dirigirse a Montevideo, reprovisionarse y volverse a Rusia, con lo cual el tema queda dentro de la responsabilidad de la Armada. No me voy a referir a ello porque, bueno, hay muchas teorías. Yo tengo la mía, otro camarada, otro colega puede tener la propia, y el tema no podemos ignorar que también se politizó mucho, con lo cual es muy difícil referirse. Está en manos de la justicia. Yo tengo confianza en los oficiales que la Armada designó para la investigación, dos excelentes submarinistas, almirante Kenia, almirante Trama, oficiales muy competentes, no embanderados con ningún tipo de partidismo, nada por el estilo, que van a hacer un buen trabajo en el tema de la investigación. No vamos a referirnos mucho más a lo que pasa en San Juan. Ahora, al contar algunas cosas para ponernos un poquito, digamos, en el tema de qué es lo que pasa en un submarino, cómo navega un submarino, cuáles son los problemas que enfrenta, tangencialmente va a surgir de forma natural algo referente al San Juan. Bueno, vamos a hacer unos malos garabatos. Un submarino es un buque que, ¿está bien? ¿Se ve más o menos? Dibujando soy un desastre total. Gracias. ¿Lo ven todos más o menos, no? Bueno, son buques que flotan en superficie como todos los buques, ¿no? Por el principio de Arquímedes, que va a hacer flotar, porque pesa menos que el volumen de agua que pesa la aguja, etcétera, etcétera. Pero tiene unos tanques, que los vamos a graficar de esta manera, que están llenos de aire. Entonces, para ir en inmersión, ¿qué hace? Bueno, estos tanques se inundan, se llenan de agua, el buque se pone pesado y se va y se hunde, va a inmersión. Como naturalmente uno quiere volver a la superficie, ¿qué hace? Estando en inmersión, sopla estos tanques que estaban llenos de agua, con aire comprimido, el buque se pone liviano y vuelve a flotar en superficie. Está muy claro, ¿no? Ahora bien, la diferencia, ahora vamos a entrar en unos detalles, la diferencia entre lo que pesa el buque en superficie y lo que pesa en inmersión, acá está con todos los tanques llenos, los tanques lastres que llamamos, es lo que se llama la reserva de flotabilidad. Es la cantidad de agua que puede embarcar el buque, ¿sí? Teniendo la posibilidad de volver a superficie. Si se excede esa cantidad de agua, el buque se pone pesado y nunca va a poder volver a superficie. Esa reserva de flotabilidad en estos tipos de buques, el San Luis y el San Juan también, es del orden del 18% del peso del buque, unas 200 o 300 toneladas, que si embarcan más cantidad que esa, el buque no puede salir. Puede salir solamente dando máquinas y tratando de hacer una mayor emergencia de volver a la superficie. Ahora vamos a ver lo siguiente. Una vez que el buque está en inmersión, esto es
una sección transversal del buque, de proa o de popa, empieza a actuar la presión del agua. La presión del agua es muy grande, a tal punto que, por ejemplo, esa mesita, si aceptamos que tiene 1 metro cuadrado, tiene 100 centímetros por 100 centímetros, 10.000 centímetros cuadrados. La presión a 10 metros de profundidad es 1 kilo por centímetro cuadrado. O sea que esa mesita soportaría la presión de 10 toneladas a 10 metros de profundidad por metro cuadrado. Es la misma presión que estamos recibiendo todos ustedes y yo por metro cuadrado de la presión de la columna de aire, ¿no? Estamos recibiendo 10 toneladas de peso de la columna atmosférica. Eso, como el del agua es mucho más pesada, se produce a los 10 metros. Y la proporción después es lineal. A 20 metros son 20 toneladas, a 30, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión es enorme. Calculen ustedes a 10 metros, 10 toneladas por metro cuadrado. Imaginen la superficie de un submarino de 50 metros, 60 metros de eslora y 6 metros de diámetro, la cantidad de metros cuadrados que tiene, la cantidad de presión que sufre. ¿Cómo la resiste el buque? A través de el espesor de acero de su casco y a su vez la forma esférica, circular completa que tiene el casco. Entonces, cuando aumenta la presión, el casco se comprime, ¿no? Parece muy duro, parece muy rígido, pero la presión es tan grande que el casco se comprime. Se comprime el casco y se empieza a deformar. Mientras esté lo que se llama el límite elástico del material, ¿no? Del acero HY80, el acero durísimo, una prueba de espesor, las cosas van bien. Cuando se sobrepasa el límite de resistencia elástica en la cual el material es elástico, o sea, vuelve a su posición normal, entonces aparecen deformaciones permanentes, ¿no? Deformaciones permanentes, por ejemplo, con una bolladura, y inmediatamente llegamos al colapso, ¿no? Pierde la forma, pierde el colapso. Estos buques están diseñados con un margen de seguridad de 2. Esta generación tiene una máxima profundidad operativa de 300 metros aproximadamente. Y un margen de seguridad de 2 significa que el buque puede llegar a 600 metros de profundidad, 600 metros de profundidad, sí, manteniendo la elasticidad de su material. A mayores profundidades, bueno, se produce el colapso, la impresión y la destrucción del buque. Yo cuando fui a Malvinas llevé a San Luis a 312 metros de profundidad, a pesar que las aguas donde iba a operar eran bajas, pero quería ver cómo resistía la tranquilidad del buque ante posibles bombas de profundidad y vibraciones, aumentos de presión. Entonces, el colapso se produce para estos buques aproximadamente a los 600, a los 700 metros. Bueno, bien. Otro problema que tiene el submarino es que cuando está en inmersión, si no tiene propulsión, si está apoyando en inmersión, por más que esté perfectamente doseado, perfectamente dosado o balanceado, cualquier pequeña perturbación que lo saque de su plano continúa el movimiento. Es lo que se llama estar en una situación de equilibrio inestable. Por si uno quiere parar un paraguas, un bastón, se cae. Situación de equilibrio inestable. Entonces, si el buque tiene una pequeña movimiento, lo que sea infinitesimal, en su plano de inmersión, si va para abajo, la presión aumenta, el casco se comprime, el peso es el mismo, diferente volumen, bla, 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 se pone cada vez más pesado. Lo mismo pasaría hacia arriba, pero infortunadamente hacia arriba no va a llegar nunca a la condición de superficie. Es muy probable que quede bollando a media agua
y por las entradas de agua naturales que tiene de los pasajes de los planos y demás, entra agua, se va a poner pesado y irremediablemente se va a ir al fondo. Eso sí se queda sin propulsión. No puede permanecer a media agua sin propulsión. Porque este equilibrio inestable, ¿cómo lo soluciona? Bueno, dando máquinas. Y tienen unos planos en la proa, unos planos en la popa, como si fuera un avión, va manteniendo la profundidad. Muy bien, la propulsión del buque es diésel eléctrica, es decir, tiene generadores que producen corriente. Perdón, si me hago muy técnico, pero lo que pasa es que desgraciadamente en el mar y en el aire y en la guerra moderna es todo técnico. Es todo técnico, no se puede ignorar la técnica porque es así, ¿no? No se puede ignorar la física, no se puede ignorar la ingeniería. Entonces, hemos dicho, la propulsión es diésel eléctrica, unos motores diésel mueven los generadores producen corriente, cargan la batería y la propulsión del buque es con un motor eléctrico. Obviamente las baterías se consumen, ¿no? Entonces, después de algunas horas de inmersión, la batería se consume y hay que recargarla. ¿Cómo se hace eso? Yendo cerca de la superficie y izando un snorkel, que es una chimenea que aspira los gases frescos y descarga los motores. ¿Para qué? Para poder poner en marcha los motores diésel, porque no hay aire, ¿no? Y poder propulsar. Eso hace que los submarinos convencionales periódicamente estén en la condición de navegación profunda, con batería, que es muy silenciosa, y el periodo de snorkel. El periodo de snorkel es muy ruidoso, porque son los motores que están en servicio, y bueno, es el momento que está el snorkel arriba de la superficie, puede ser detectado por un radar, y es el momento que está en una condición desfavorable de debilidad. Los submarinos nucleares no tienen ese problema, porque con el reactor nuclear tienen energía suficiente para permanecer en inmersión en forma indefinida, casi indefinida. Una cosa que hay que saber es que las ondas radioeléctricas, llámese la radio, radar, láser, todas las ondas radioeléctricas son ondas electromagnéticas, no tienen penetración en el mar, o tienen una mínima penetración. Quiere decir que la luz con onda electromagnética, digamos, básica, no tiene penetración en el mar, tiene una pequeña penetración, la luz. Es decir, dependiendo de cómo esté el cielo y cómo estén las condiciones del mar, a los 30, 40 metros de profundidad ya entramos en la oscuridad eterna de la profundidad. No hay más luz. De ahí para abajo no hay más luz. Entonces, bajo del mar lo que se propagan son las ondas de sonido, el sonido puro, que estamos produciendo. Eso se propaga muy bien, mucho mejor que la atmósfera. Pero hay que recordar eso, porque cuando su submarino está en superficie, es posible, es factible que pueda ser detectado por una onda de radar, no en inmersión. ¿Cómo actúa un submarino? Bueno, básicamente para simplificar cómo actúa operacionalmente un submarino, podrían hacerse la imagen que un submarino es un francotirador. Opera solo, opera en aguas bajo control del enemigo, donde no puede haber unidades propias porque tiene el control el enemigo, opera por supuesto sin ningún tipo de apoyo exterior, por largos periodos de tiempo, manteniéndose indetectado. El poder ofensivo que tiene es muy grande, potencial, el que lleva en sus torpedos, es muy, muy grande. Pero una vez detectado, lo mismo que un francotirador, que es muy peligroso, una vez detectado es sumamente vulnerable.
si detectan y ubican un submarino que está en una situación muy comprometida. Bueno, creo que con esto hicimos un breve repaso. Vamos a tocar tangencialmente, antes de abandonar y entrar en la patrulla de San Luis, un tema que es importante que se sepa para ver cuál es la dificultad enorme que hay en detectar en la búsqueda del submarino San Juan, ¿verdad? Que es la morfología del suelo submarino. ¿Puede ser? Bueno, este es un esquema muy elemental de cómo es la morfología y cómo es el suelo submarino. Tenemos el continente, nuestra plataforma, la plataforma continental, Argentina de las más grandes del mundo, y viene el talud. El talud es una zona cordillerana, diríamos, para poder definirla. Y ya después del talud vienen los fondos abisales, ¿no? Esa es la gráfica. La siguiente, por favor. Bueno, el San Juan, cuando dio su última posición, estaba navegando acá, sobre el talud, aproximadamente, ¿verdad? Estaba en una derrota, era un tránsito de Malvinas a Mar del Plata. Fíjense que en la línea más o menos podría haber sufrido alguna pequeña desviación para controlar un poco el borde de nuestra zona económica, pero en realidad era un tránsito de Ushuaia a Mar del Plata. Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos este es el talud. Navegando en el talud, la profundidad varía violentamente. Desde los 200 metros de la plataforma, 250, 220, a los 500, 700, 1500, 2000, 3000 y los fondos abisales. O sea que realmente es, como le digo, un paisaje cordillerano, ¿no? Entonces, acá tenemos un gráfico de la morfología del lugar. El buque estaba en esta posición entre el sistema ameguino y el sistema patagónico. Este es el talud. Estaba navegando aproximadamente a unos 200 y pico de metros, pero 10 millas hacia el este lo encontraría 500, y 15 millas 1000, y 20 millas 3000. O sea que realmente la situación es muy grande. Si ustedes ven todas estas líneas y demás, son cañones submarinos. Hay cañones submarinos de tres categorías, de acuerdo a cómo son los geólogos y demás. Son cañones que pueden tener hasta 100 kilómetros de largo, ¿no? Con paredes que van de 250 metros, 550 metros, 1000 y pico de metros, fondo plano de unos 14 kilómetros, y en algún punto puede estar. Como fíjense que lo único que los puede localizar, como decíamos, son ondas de sonido, no hablemos, lo que se ve en las películas, que están los buzos a gran profundidad, etcétera, etcétera, es película, ¿no? No es la real. Y bueno, el otro problema que hay para todos los submarinistas es lo que significa, lo que se llama el escape. El escape es un problema y es clásico, lamentablemente, de los accidentes de submarinos que no haya sobreviviente. En un accidente aéreo, eventualmente hay gente que puede tener suerte y sobrevivir. En un submarino es muy difícil. ¿Por qué? Porque nuestro organismo, que no está preparado para las presiones del mar, nosotros rápidamente, si hay algún médico acá, me va a matar, pero básicamente el problema es el siguiente: nosotros respiramos aire, ¿no? 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, y el oxígeno es soluble en la sangre, va, se quema, se oxida, va a la temperatura corporal, fantástico, pero el nitrógeno no.
El nitrógeno a presión, las burbujitas de nitrógeno no son solubles en la sangre, son chiquitas. Si ese organismo sale del ambiente de alta presión a un ambiente de descompresión brusco, esas pelotitas, digamos, se inflan y impiden la circulación y se produce lo que se llama una embolia gaseosa. Si la descompresión es muy violenta, eso puede estar aparejado con rotura de tejidos internos, sangrados y demás, y la muerte es segura. O sea que es muy difícil el escape, porque cuando los buzos van a inmersión, ellos cuando vuelven a superficie hacen todo un periodo de descompresión que es muy largo. Yo me recuerdo de los buzos que preparamos para trabajar en las plataformas, que los sumergíamos hipotéticamente en una cámara hiperbárica a 200 metros de profundidad, como aumentando la presión de aire, no es que fueran a 200 metros, una cámara en tierra, ¿no? Simuladora. Bueno, para llevar al hombre a 200 metros de profundidad tardábamos entre 6, 7, 8 horas. Para traerlo de nuevo a superficie a presión normal tardábamos una semana. O sea que, ya a su vez, estando a presión, hay un tiempo en las tablas dentro del cual puede haber posibilidad de salir a superficie sin necesidad de compresión. Son tiempos muy cortitos, a 100 metros son 3 minutos. Imagínense que desalojar un buque, toda la dotación, un buque sin luz, inundado, con heridos, lo que sea, en 3 minutos es absolutamente imposible. Bueno, vamos a ver un poquito entonces lo del servicio. Por favor. Bueno, el San Luis. Yo era comandante del buque, me enteré del tema de abril el día 2, como ciudadano. El día 3 se me ordenó preparar el buque para zarpar, cosa que hicimos en 8 días. Cuando nos sorprendió Malvinas, nos sorprendió a todos, la Fuerza Submarina tenía 4 submarinos, pero, como dice la morada, dice, los 4 puntos cardinales son 3 a saber, el norte y el sur. Eso se aplicaba para los submarinos. Los 4 submarinos que existían eran 2, eran 3 a saber, el Santa Fe y el San Luis. El otro buque, el Santiago del Estero, gemelo de Santa Fe, un buque muy viejo, gemelo, pero mal mantenido, estaba fuera de servicio a Dios, y se usaba para canibalizarlo y sacar los repuestos para el Santa Fe. El Salta enfrentaba una situación muy complicada de avería y no pudo participar. Y quedó el Santa Fe y quedó el San Luis. Santa Fe. El Santa Fe, como era un buque muy viejo, con muy poca maniobra y además estaba muy mal de baterías, el hecho de estar mal de baterías hace que los periodos de inversión tengan que ser cortos, porque la batería se le gasta, y muy largos los periodos del norte. Bueno, a él se le encomendó una misión que no era la clásica de submarino, que es el ataque a los buques de superficie enemigos, sino que es una misión complementaria, que fue el desembarco de unas tropas especiales, usos tácticos y comandos anfibios, en Grytviken, como apoyo a la guarnición de Grytviken. Y el buque saltó de Mar del Plata y estaba muy mal. Comandante capitán Vicari, segundo comandante capitán Micheli, 2 muy buenos submarinistas, hicieron todo lo humanamente posible para llevar ese buque, pero el mal tiempo los demoró. La inversión podía estar poco tiempo, salía en superficie, un violento temporal de proa. Es más, hasta en la vela del Santa Fe
carela decimos nosotros, un carenado que se le había hecho a las viejas torretas antiguas, un carenado de fibra de vidrio y una armazón metálica. Se le empezó a mover porque los embates del mar eran terribles, y ese buque navegó todo lo que pudo y llegó a Grytviken a cumplir su misión. Y en la noche del 25 de abril, el 4:25, desembarcó una sección como decía, de tropas especiales, munición, unos víveres y demás, y zarpó. Había llegado muy retrasado, y cuando él llegó ya había llegado también a la zona de operaciones la Fuerza de Alianza Inglesa. Y bueno, la historia es así: salió y no vio al amanecer el puerto de Grytviken, tiene una salida bastante ajustada, no tenía profundidad para ir en inmersión, y es sorprendido por un Sea Lynx de un destructor inglés de la Antrim, un Sea Lynx. Lo ve en superficie y un bocadito, porque tenemos un submarino en superficie, es un bocadito de cardenal, ¿no? Que en la guerra moderna es casi inconcebible, pero bueno, las cosas se dieron así. Se le colgó, le tiró dos cargas de profundidad, explotaron a 5 a 10 pies, 3 metros del casco, y lo dejó sin propulsión de una hélice y con averías muy serias. Entonces, como el buque no tenía defensa antiaérea, ¿cómo es que hicieron? Salió la gente, los vigías y demás, al puente, y con los viejos fusiles de la guardia en puerto, le tiraban, ¿no? Los fusiles que se trababan y los tiraban al mar y pedían más municiones. El helicóptero del Sea Lynx, digamos, pacíficamente, tranquilamente, abrió distancia para salir del alcance de fuego y le tiró un misil AS-12 de aire a la superficie. Lo impactó, pegó una vela, le voló una pierna al cabo Macías, que estaba en la cadena de aprovisionamiento de armas, y el buque ya estaba imposibilitado de ir en inmersión, había quedado seriamente averiado. Retomó Hornboy, trató de entrar al puerto para tener la protección de la guarnición argentina en Grytviken, pero en ese momento se producía el desembarco inglés y cayó la guarnición. Esto tuvo que rendir, el buque quedó amarrado a muelle, tomaron prisioneros toda la dotación y demás, y los ingleses le ordenaron al comandante que sacara el buque del muelle, porque lo necesitaban para el reaprovisionamiento, un solo muelle. El comandante con un grupo de hombres, bajo la supervisión de los ingleses, empieza a mover el buque, lo empieza a mover, y bueno, el diablo mete la cola, ¿no? Cuando el buque se separa de muelle, se inclina mucho, el oficial de control que hace una maniobra que para nosotros era rutinaria, ¿verdad? Que hay que mover unas válvulas de forma muy rápida. El centinela infante de marina inglés se asusta y lo recontrametralla, ¿no? Sube al puente gritando nos hundimos, y bueno, dijeron que no pasaba nada. Bueno, y ahí murió el suboficial Félix Artuso, acribillado a quemarropa por un infante inglés. Los ingleses, cuando el comandante se quejó de lo que había pasado al capitán Micael, dijeron que había sido un lamentable accidente de guerra. Y Artuso fue enterrado en el cementerio de Grytviken, cumpliendo en honor el protocolo del ceremonial inglés. Ahí quedó Artuso. El buque después se hundió solo, hay una prisión que han dejado, y los ingleses trataron de reflotarlo y remolcarlo como trofeo de guerra a Inglaterra, pero no quiso irse. Salió de Grytviken al mar y se hundió. Quiso quedarse en nuestro mar. Y esa fue la historia indebrigada del Santo. Vamos a ver qué pasaba con el San Luis en esos momentos.
Yo había tomado el comando de ese buque poco antes y la dotación era nueva, ¿no? Estaba bastante mal formada en ese momento porque el 43% de la dotación, inclusive yo, no teníamos experiencia en el submarino clase Salta, o sea, los IKL. Yo había siempre mi carrera submarinista en los submarinos más viejos, me dieron comando y después las cosas son que me sirvió mucho la experiencia de los submarinos antiguos. Pero como ven, la dotación era muy novata. Tuvimos 8 días de adiestramiento, nada más, en marzo, hasta que nos sorprendió las acciones. 8 días. Claro, es difícil armar un equipo, porque eso tiene que actuar como un equipo muy coordinado en solo 8 días. Por supuesto que eran todos submarinistas, pero había jovencitos, recién salidos de la escuela de submarinos, había que armar el equipo. El San Juan, por ejemplo, cuando se unió tenía, este año el año pasado, tuvo 75 días de mar. Estaba mucho más, digamos, veterano, por favor. Pero nuestro mayor problema era el estado del buque. El estado del buque. Ahora realmente está muy sensibilizado todo el mundo sobre el estado del buque, lo que le pasó al San Juan. Pero yo quiero advertirle algo siguiente, que los submarinistas, tanto así como los infantes, el ejército, como los aviadores, hace años que venimos pateando todos los márgenes de seguridad. No es que se pueda, realmente yo no defiendo a nadie, pero la verdad es la verdad. Si ustedes ven como nosotros salimos a Malvinas, yo diría que estábamos peor que San Juan, mucho peor. Porque hace años que nosotros venimos navegando y los buques siguen operando y los aviones siguen volando y los infantes siguen tirando y les explotan por ahí ametralladoras, porque los márgenes de seguridad habituales se han ido corriendo, porque si no, no hubiese navegado un buque más, no hubiese volado un avión, no hubiese salido más un infante a tierra. Nosotros hicimos reparación de emergencia, en esos días habíamos tenido muchas averías, reparación de casco y todo eso. Y se preparó el buque en 8 días. Zarpamos el 11 de abril, el 3 de noviembre, embarcamos 10 torpedos, son Soltaco 4, antisuperficie, 14 torpedos antisubmarinos, se embarcó combustible, lubricante, aceite hidráulico, víveres para 33 hombres, 60 días, repuesto, medicamento, equipo de personal y realización sanitaria y odontológica para toda la dotación, ¿no? Los víveres, como tienen muy poca capacidad, muy poco volumen, los víveres se embarcan en unas cajas, se debe construir una caja por día, ¿no? Son 60 cajas, embarcadas naturalmente en orden inverso, y se construye una caja por día. Por supuesto, todo jugos o... No, sí, pero... Víveres secos hidratados, eso sí, ¿no? Papa polvo, todo en polvo, pero tenemos... Deshidratado, perdón, deshidratado, pero teníamos carne sí porque la frigorífica tenía carne. Adelante, por favor. Bueno, la misión que tenemos era descargar la fuerza incursora expedición británica a partir de Dedo en Malvinas y la del Sur a fin de contribuir a mantener, consolidar la conquista de las Malvinas. Y la ejecución era las unidades de esta fuerza, el clásico para un submarino, hundirán unidades del enemigo mediante ataques con torpedos. Bueno, por favor. Bueno, el concepto de operación es interesante, porque la misión, aunque era de naturaleza táctica ofensiva, es estratégicamente defensiva. Claro, nosotros nos habían desplegado sobre las áreas de Malvinas, el punto focal donde se suponía que iban a converger todo más. Bueno, como zarpamos también en un momento donde no estaban las hostilidades
hostilidades declaradas, teníamos restricciones en el empleo de las armas, ¿verdad? Porque estaban en marcha conversaciones diplomáticas. Submarinos sin inversión serán atacados sin previo orden. Es decir, los submarinistas podemos iniciar nuestra guerra mucho antes que se tire el primer tiro en superficie o en el aire. Y por mensaje se comunicará la oportunidad de empleo de las armas contra blanco de super. Ese era el concepto de operación. Bueno, cuando nosotros zarpamos no fuimos directamente a la zona de operaciones porque teníamos el buque en muy malas condiciones. En particular, habíamos tenido el casco incrustado, porque no se pudo entrar a dique seco, y todas esas formaciones calcáreas en el casco, que nosotros comúnmente llamamos dientes de perro, hacían que la velocidad del buque no pudiese alcanzar, ni mucho menos, la quinta etapa de velocidad. Porque en ese aspecto el buque es como si fuera un auto, ¿no? En el sentido primero, segundo, tercero, la mayor velocidad es en la quinta etapa. No llegábamos. Entonces salimos a probar y los motores también nos recalentaban. Bueno, salimos a probar. Y las pruebas dieron más o menos, pero había intención de seguir y salimos. Para que tenga una comparación, ahora que se habla del San Juan. Nos pregunta por qué no eyectaron una balsa y demás. Nuestro sistema de eyección de balsas estaba fuera de servicio, condenado. Los quemadores de hidrógeno de la batería, vencidos. Los equipos Drager de gases en el interior, vencidos en el año 76, hacía 6 años. Y el medidor de oxígeno a bordo, reparaciones en taller. Estábamos, desde ese punto de vista, un poco mal, ¿no? Teníamos una pérdida de aire que nos hacía el grupo de alta presión, lo cual fue una preocupación constante, pues lo ocupo de muy alta presión, de 250 kilos por centímetro cuadrado, una pérdida que, si mientras la pérdida se mantenía ahí no había problema, pero ante una vibración muy grande, una cosa así, si se soplaba o se rompía, realmente iba a ser un problema. Bueno, a pesar de todo dimos el ok, que estábamos listos y nos despliegan. Y empezamos a navegar hacia el sur con destino al área María, que está ahí, sobre Malvinas, destino final. El día 16 nos paran, llegó un mensaje naval que dice aguanten y manténganse en esta área llamada, bautizada Enriqueta, en espera de nuevas órdenes. ¿Por qué era eso? Porque había conversaciones diplomáticas en curso. Entonces no se quería, digamos, que empezaran las acciones, entonces nos mantuvieron afuera. Bueno, en el área, a mí me vino muy bien, porque estuvimos ahí como 10 días, porque yo ahí completé el listramiento de la ocasión, en todos los roles de emergencia, etcétera, etcétera. Trabajamos todo el día, vino muy bien. Sin embargo, ¿puede ser así? Claro, sin embargo, el diablo metió la cola. El 19 de abril perdimos la computadora de control tiro, hizo un paro cardíaco total y quedó fuera de servicio, ¿no? Ahora, ¿cómo es el sistema de la computadora de control tiro? Gracias. Ahí disculpen, pero les hago una pequeña explicación. Los torpedos no son como los que se ven en las películas que salen así, una estelita, qué sé yo. Son torpedos de propulsión eléctrica. Y el sistema de armas hace que en el submarino, supóngase, tenemos una computadora central, ¿no?, que se comunica con el tubo lanza torpedos
y el torpedo cuando sale va dejando un cable. Son torpedos filoguiados, guiados a cable. Eso para que no puedan hacer interferencias el enemigo, ¿no?, de sonido. Entonces, todo el sistema lo lleva una computadora en tiempo real, calculan todos los datos del blanco, le dan la orden al torpedo y el torpedo sigue. Guiado por un cable. Y ahora les traje, por favor, si alguien se anima a repartirlo, si quieren, tienen curiosidad. Ese es el cable de filo guiado. Ese es el cable de filo guiado. Como es un cable ínfimo, bifilar, tiene dos cablecitos. Más hacia el fondo. Bueno, como siempre, los del fondo nunca reciben. De ese cable hay mucho, porque cuando se lanza un torpedo, ya sea en ejercitaciones, se pierde el cable de filo guiado. ¿Cómo funciona eso? El torpedo tiene en el cuerpo un sector que es la bobina de cable. De ese cable tiene bobinado 20.000 metros, 20 kilómetros. Y en el tubo lanzatorpedo queda otro cassette de 8.000 metros para que el submarino se pueda mover. No es que se suman, sino 20.000 que puede recorrer el torpedo, 8.000 que puede recorrerlo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Faltan 5? Estamos muertos. Pero vamos a respetar los horarios. Sigamos. Bueno, el día 26 nos enteramos, nos informan que habían hundido al Santa Fe, con lo cual las hostilidades ya habían comenzado. Digo esto porque después se habló mucho de que la guerra había iniciado cuando hundieron el Belgrano, y vamos a ver que no fue así. La guerra, digamos, en serio, y se acabaron las conversaciones diplomáticas y demás, fue el 25 de abril cuando hundieron el Santa Fe. Entonces, el día 27 de la madrugada nos informan continuar el tránsito y ocupar el área marina. Tengo que salir a superficie acá, porque tengo una hundería encubierta, un ruido muy fuerte que nos impide seguir operando. No nos impide, pero es ir con una matraca, el submarino tiene que ser sumamente silencioso. Salir a superficie, reparamos, por suerte lo encontramos, nos mandamos de nuevo y llegamos el día 29 a nuestra área patrón. La siguiente, por favor. A ver si tenemos tiempo de... Bueno, acá levantan la restricción de empleo de las armas y bueno, nos avisan que hay un campo minado. Esto falla de coordinación, no se puede poner en lo posible patrulla de un submarino, un campo minado propio, ¿no? Por favor. Bueno, el día 29, el 30 yo me dedico a recorrer el área, a hacer los sondajes, no había todavía presencia de unidades de superficie, y el día primero a las 8 de la mañana, muy puntual, muy inglés, aparecen unas explosiones por el sector y luego pines de sonar de búsqueda de superficie en la aproximación. Lamentablemente ese día nuestro mar, que es un infierno habitualmente, muy tormentoso, ese día había mar cero, parecía el lago de Palermo, lo cual para el submarino es muy malo, porque si tiene que poner apéndices se lo ve o se lo puede detectar por radar. En estos gráficos, que es malo, pero ese gráfico, la ventaja que tiene, no es muy lindo como representación, pero copia del original que hicimos a bordo. Es copia del original. Faltan totalmente distancias, solamente direcciones, azimut, a tal lugar, a tal contacto, porque el submarino no puede tener la distancia, porque para tener distancia hay que usar un sensor
activo que se llama, que emite y recibe un eco, pero el submarino no puede emitir, porque si no detecta delata su posición. Entonces, todo por trabajo de plotting manual. En ese caso, la computadora hubiera sido una gran ayuda, pero como yo decía, yo tuve la suerte de tener experiencia en los otros buques, donde todo el trabajo era manual, con lo cual pudimos armar un equipo de ploteo, decimos, de seguimiento, bastante bueno, como para poder arreglarnos sin la computadora con retiro. Entonces estos son a las 10 de la mañana, sobre el contacto más cercano, un destructor, sonar 184, clase 21, lleva la posición y lanza un torpedo. Le lanza un torpedo. Lleva posición, lanza un torpedo, para máquina, todo para evitar que el cable sufra ningún tipo de tracción, lanza un torpedo. El torpedo sale y a los 3 minutos más o menos nos da la señal de cable cortado, con lo cual se pierde completamente el control del torpedo. ¿Por qué? Porque el corte de cable puede ser corte físico, obviamente, ese alambrecito, pero puede ser corte electrónico, es decir, descomposición, descoordinación entre el lenguaje de la computadora, que estaba fuera de servicio, pero tenía un segmento para emergencia, y el CPU del torpedo. Entonces, listo, corta el torpedo. Se pierde el control, no es recuperable. No es recuperable. El torpedo se perdió, no tuvo contacto, y yo entonces, siguiendo los protocolos, lo que traté de hacer es, por favor, la siguiente, de alejarme del punto, que llamamos punto dato, del punto de explosión y lanzamiento, que podía haber sido detectado. Siguiendo esta trayectoria. Cerca de todo esto era un mar de sonido, sonares, cargas explosivas, algunas lejanas, otras más cercanas, etc. Y a las 12 el sonarista me dice: rumor torpedo de submarino por la aleta de estribor. Bueno, ahí aplico las técnicas de evasión, que es ponerle la popa al torpedo y salir corriendo, no más que no pueda. El método se llama muy profesionalmente battery by battery, es decir, o poner la batería al submarino, la batería al torpedo, a ver cuál de las dos se gasta antes, ¿no? Pero en realidad, en criollo, ponerle la popa y relajar, ¿no? Bueno, hicimos eso. Después de un tiempo, el torpedo informó que había pasado a la banda de babor. Yo paro máquinas, silencio total, qué sé yo, y sigo alejándome del rango. No tuvimos más información de ese torpedo, pero sí de las cargas de profundidad. Había destructores y helicópteros, ¿no? Y los helicópteros se escuchaban perfectamente porque estaba tan calmo el mar que cuando el helicóptero antisubmarino se cuelga a muy baja altura para bajar su sonar, los helicópteros antisubmarinos portan un sonar que lo bajan, ¿no? Se cuelgan muy cerca de la superficie, bajan el sonar, emiten. Y siempre los helicópteros antisubmarinos juegan el juego de 3, del gato y el ratón, 3 gatos y un ratón. ¿Por qué? Porque uno, si toma contacto, no hace nada, mantiene contacto y vectorea, o sea, dirige a otro que ataque con carga de profundidad, con torpedo, lo que sea. Y cuando termina el ataque se intercambian las funciones. El que atacó baja su sonar, mantiene contacto y así van turnándose, uno ataca a otro. Es difícil escaparse eso. Por suerte no tenía. Bueno, al final rompe asiento en el fondo, una maniobra bastante brusca, pero me asiento en el fondo, tratar de pasar inadvertido. Y siguiente, por favor. Y ahí, después de 5 horas de estar asentado en el fondo, puedo rompo definitivamente el contacto, porque todos los pines sonares y las explosiones se veían más alejadas. Bueno, eso es lo que yo apreciaba. Ahora,
qué es lo que realmente pasaba. Afortunadamente, gracias a la gestión de un señor que está ahí, ingeniero Pablo Castro, y Mariano está también, no vino, bueno, que son, yo creo que de los que más saben de Malvinas, de la guerra Malvinas. Ellos consiguieron que el año pasado los ingleses desclasificaron sus archivos secretos y pasaron a públicos, con lo cual se pusieron en contacto con alguien del Ministerio de Defensa y le sacó fotocopia a los informes ingleses, que, como le digo, no fue una acción de espía, fue una acción simplemente de ¿cómo se llama?, de haber desclasificado sus estudios secretos. La siguiente, por favor. Bueno, no, esta anterior es una que hicimos a bordo, donde se demuestra que el torpedo fue tirado correctamente sobre los datos que teníamos del blanco. Esto que marca acá es el sector de búsqueda del torpedo, no es que esté ahí estático, sino que avanza con el torpedo y hace una calle, o sea que el blanco, si estaba ahí, lo detecta. La siguiente, por favor. Bueno, esto, como ven, dice secret, desclasificado, es lo que pasó el 1 de mayo por el tema del San Luis. Los ingleses habían destacado un grupo de acción antisuperficie compuesto por 2 destructores, Brilliant y Yarmouth, una fragata Yarmouth y Brilliant, y 3 helicópteros provenientes del Hermes, antisubmarinos. En total eran 5 unidades antisubmarinas buscando en el área. Hicieron 11 ataques, gastaron un montón de armas, pero yo por suerte había podido escapar. Esto para mí realmente le agradecí mucho a Pablo y demás contar con esta información, porque hasta ahora todo lo que se había dicho, lo que había dicho yo, pero yo podría haber escrito la novela de mi vida, ¿no? Y sin embargo, bueno, por suerte las apreciaciones fueron correctas. ¿Sí? ¿Tiempo? Bueno, hacemos un pequeño break, queda un poquito en el camino, pero bueno, el tema no era muy largo, hay cosas que se merecen, digamos, recalcar. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un intervalo lo más breve posible para poder aprovechar al máximo el tiempo. En el intervalo pueden aprovechar, tomar un café, ver las grabaciones de conferencias anteriores, los libros que ha traído el Club del Libro Cívico, y terminado este breve intervalo, vamos a la segunda parte de la conferencia, que va a ser un poco más breve, y después tendremos un espacio para las preguntas. Bueno, continuamos. Bueno, tenemos que continuar porque el reloj no perdona. En realidad, yo tengo tanta información, pero lamentablemente va a ser imposible que la pueda transmitir, no solamente del San Luis, sino del resto de la flota de mar, infantería marina, aviación aérea. Pero bueno, el reloj es terminando. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, esta es una, no me voy a detener mucho acá, es una situación bastante confusa que viví
digamos, con un contacto que parecía submarino, porque los buques de superficie se identifican bien por el batido de las hélices, por una cantidad de... Los submarinos son muy silenciosos. Entonces yo tuve un contacto que parecía un submarino, tenía movimiento inteligente, seguía un rumbo determinado y demás, pasó muy cerca, 1500 yardas de mi proa, yo lo venía apuntando con la proa y no le lancé porque no había juntado suficiente elemento de clasificación. Pero después el contacto se puso en una marcación constante, aumentó el rumor, venía acercamiento y dijeron, económico sí, pero tanto no, así que lanzamos un torpedo. No, el torpedo explotó en el fondo, no hubo contacto, y horas después volvió a aparecer ese rumor, entonces dije, acá vamos a reconocerlo como sea. Le pusimos rumbo a colisión. Yo estaba muy convencido que era ruido marino, ¿no? Y bueno, si no es ruido marino y es un buque, un submarino, uno por uno, estamos hechos. Era ruido marino. Entramos en un banco de Cristo. Bueno, cosa que pasa. Por favor, la siguiente. Bueno, acá vamos a comentar lo siguiente. Esta fue una operación, una situación que podría haber sido muy, muy buena. Yo estaba patrullando y aparecieron unos contactos siempre por el este, con desplazamiento a la derecha, como siempre ya saben la distancia no la podemos tener, se puede calcular aproximada con trabajo de equipo de cálculo de ploteo, y yo estaba convencido por información de inteligencia que me habían dado que eran buques que navegaban de norte a sur para bombardear Puerto Argentino, las posiciones nuestras en la isla. Y el floteo por señor me dice, no señor, yo voy por este-oeste. Y yo digo, no, tiene que ser norte-sur. Y era este-oeste. Entonces yo no pude obtener una posición buena de lanzamiento y se me escapó. Pero dije, bueno, si se me escapó, si vino del este, al momento va a tener que volver. Entonces lo empecé a seguir en rastreo, que se llama, ¿no? Perdimos contacto y a las 2 de la mañana lo retomamos. Pero ya no era un contacto, sino eran 2 contactos, ¿no? Entonces, al principio nos pareció que era el rebote, porque tenía el mismo sonar, la misma dirección, un rebote, las piedras de un único contacto, a veces es así. Y no, eran 2 contactos que se pusieron en línea de frente y avanzaban hacia mí. Esa es la situación ideal para un submarino. Traté de ponerme en la situación, en la posición intermedia entre los dos. Claro, si hubiese tenido la computadora de control tiro, hubiese podido hacer lanzamientos simultáneos, uno a cada blanco, dirigidos automáticamente, hubiera sido bueno. Pero como no la teníamos, tuve que elegir un blanco. Y elegí el blanco de la costa. ¿Por qué? Porque no podía tener errores en distancia, mayores errores en distancia, porque estaba la costa, y no podía tener errores en la dirección del blanco, porque venía barajando la costa. O sea que los errores que podía tener eran muy pequeños. Tenía 2 tubos preparados, apunto al submarino para que el cable no trabaje, pongo prueba de contacto, paro máquinas, doy atrás despacito para que tuviese una pequeña arrancada hacia atrás, y le lanzo un torpedo, digo fuego a las 7000 yardas, y el torpedo no me aceptó el fuego. Entonces cambié de tubo, pero por eso llevaba unos tiempo, fuego, torpedo, y el torpedo salió a las 5000 yardas con un punto próximo pasaje, como se ve acá, o sea, el punto más cercano del blanco de 3000 yardas, lo cual es una distancia muy corta, con perfectos datos del blanco, en rumbo, en velocidad, en distancia, y el torpedo salió y a los 3 minutos me dio la señal de cable cortado. Entonces yo ya ahí la verdad, la señal que no, listo, no había nada que hacer, cortó cable,
Después a los 6 minutos escucharon como un golpe en el blanco. Solarista me dice, era un golpe más metálico. Bueno, no sé, no creo, pero si era un golpe, no era explosión de torpedo, obviamente. No era explosión de torpedo, pero podría haber sido. Pero entonces, el hecho de... La siguiente, por favor. Claro, el hecho de haberme puesto... A ver, la maniobra táctica, como en la vida, no hay nada gratis, ¿no? Todo tiene su costo. El hecho de haberme presentado con el ángulo cero para que no tuviesen valores de giróscopo grande, etcétera, etcétera, y parar máquinas, me puso una posición muy buena para este lanzamiento, pero muy mala para el otro blanco, el otro destructor, porque yo le estaba ofreciendo mi peor silueta, todo mi costado, y parado de máquina, ¿no? Entonces, la intención mía era mirar el buque e intentar un lanzamiento hacia el otro. Cuando el sonarista me dice torpedo por la aleta de estribor. Claro, en esa posición para mí un torpedo antisubmarino era muy creíble. Y bueno, todo tipo una babor, emergencia para tratar de escapar, y cuando rompemos la inercia, me dice, no señor, fue una equivocación, que estaban inundando el otro tubo, porque cuando me había fallado un tubo yo ordené inundar el otro, y el ruido de la entrada de agua en el tubo me hizo confundir al sonarista con las hélices rápidas del torpedo, con lo cual no había existido torpedo. Pero me cortó la maniobra de poder intentar un lanzamiento a la otra. Bueno, después de eso, realmente, no exagero, pero el lanzamiento ese fue casi un lanzamiento de polígono, a muy corta distancia, con los datos del blanco perfecto, el buque parado, el mar tranquilo, no había forma de fallarle. Bueno, fallamos. Entonces después de eso, yo informé que consideraban que el sistema de armas no era confiable, había pasado la explosión del torpedo en el fondo, la falla del anterior, el error fuego de otros problemas que había que ver con los tubos, y consideré que me parece que no se justificaba más seguir arriesgando al buque en esas condiciones. El lanzamiento sin computadora de control tiro, de acuerdo con nuestra doctrina de armas, se puede considerar un lanzamiento de autodefensa solamente. Ir a combatir contra los ingleses con una limitación de ese tipo, para lanzamiento de autodefensa, me pareció que era inútil seguir arrestando al buque y que si podíamos regresar a puerto, reparar y volver, las cosas podían ser distintas. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, acá también gracias a la información que recibí de mi amigo Pablo, Mariano y el señor que no sabía también, que Alejandro Mendolara, que se un perdón, no lo sabía. Pero como es la situación esa, entonces yo me equivoqué cuando consideré que era que los buques venían de norte a sur. Me equivoqué a medias. Lo que pasa es que no venía un solo buque, venían dos buques. Uno siguió su navegación hacia el sur y el otro cayó hacia el este. Eso para mí realmente ahora ha sido casi un bálsamo, porque yo creía que el buque que se me había escapado era el que había hundido, se metió en el estrecho San Carlos y hundió al cañón a la isla de los Estados. Todo esto nocturno, a las 2 de la mañana, todo eso pasa de noche. Hunde al cañón de los Estados y mueren 18 tripulantes, 3 supervivientes. Entonces yo me quedaba, ya les digo, me quedó siempre la conciencia, digo, pucha, qué tonto que fui, podía haber tratado de interceptarlo y no lo hice. Bueno, para mí fue una tranquilidad porque el que hunde ahí los Estados es este buque que va al sur de las islas
sigue esta trayectoria, ingresa por San Carlos en la zona sur, en esta posición hunde al cañón ahí en los estados, sale al norte, se junta con este otro y regresa hacia el este en la posición donde yo los ataqué. Bueno, por lo menos, digamos, mi error no fue tanto. Algunas consideraciones, la siguiente, bueno, estos son unos comentarios de la ¿no? En la guerra de Malvinas, este comentario de la Armada de Estados Unidos. Los submarinos desplegados por Argentina tuvieron un enorme efecto sobre la Royal Navy. Bueno, acá dice que solitario argentino, submarino argentino, gastaron más de 150 cargas. Bueno, ese día ellos acusan haber hecho 11 ataques en el área María, donde estaba yo, y posiblemente casi todos sobre contactos falsos. Inclusive hasta hacer un ataque sobre un contacto falso, porque ellos con un contacto sonar mandaban un helicóptero equipado de un detector de metales, para no confundirse con vida marina. Detector de metales es un detector, como se dice, ¿no? Por abajo un helicóptero pasa y tiene un sensor que detecta si lo que encontraban es metal. Y decían que sí, que era metálico. Entonces lo bombardearon y después vieron una mancha de aceite. Y se quedó muy contento pensando que me habían dado. Pero no, era un buque pesquero, un hilo viejo, le habían reventado un tanque de combustible a saber de canal, y ese fue el aceite que vino. La siguiente, por favor. Bueno, acá no sé si lo ven, dice que, bueno, que en ese conflicto la British Navy usó cientos de armas antisubmarinas, dedicó muchos buques y aviones, helicópteros, ¿no? Y esto es muy importante. Y tuvo que descartar, mover su armada a una posición más apta de ataque a las Islas Malvinas. Todo gracias a la presencia de un único submarino que tenían, sin saber ellos, obviamente, las limitaciones que tenían. Por favor. Este es el comandante de la Alacrity, que fue la fragata que hundió a la isla de los Estados y que yo le lancé a la salida del estrecho. El comandante, lo leo en español, dice: todo lo que nosotros nos enteramos mucho después fue que un submarino, el submarino argentino San Luis, observó nuestra salida del estrecho y lanzó un torpedo a los buques en rápido movimiento. Nuestra suerte nos siguió, nos protegió, y el torpedo no nos encontró a nosotros, y la presencia del Harrow, que era el otro buque, hizo muy riesgoso al comandante submarino intentar de nuevo. No fue así, la cosa fue lamentablemente un error de información, en esos momentos es perfectamente entendible, ¿no? Nuestra alta velocidad convertía nuestro sonar en fuera de servicio, y eso es una idiomática, una expresión idiomática, y nosotros estábamos alegremente no anoticiados, porque más o menos quiere decir eso, que nos habían salvado por un pelo. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, el capitán Howard del Brilliant, que nos estuvo buscando, era submarinista. Siguiente, por favor. Rápido. En palabras de Coward, unas cosas que dicen pueden explicar por qué el San Luis no fue detectado. Una noche, Brilliant fue a cazar submarinos, que demostró ser bastante menos que exitosa. Yo había recibido la típica Woodward, era el almirante de la Fuerza de Tareas, la señal, una orden, que decía: una aeronave ha informado un avistaje de un submarino
20 millas al norte de Puerto Stanley. Vaya, encuéntrelo y tráigame de regreso su sombrero. Yo siempre digo, bueno, si todo lo que le importaba era mi sombrero y me lo pedía con más gentileza, se lo regalo. Pero bueno, así nosotros, yo sabía que podíamos encontrar él en el fondo y toda el área estaba limpia, estaba ensuciada, digamos, con viejos balleneros hundidos, ¿no? Nosotros podíamos encontrar algo, hacíamos pin y podía verse como el tamaño de un pequeño submarino. Entonces nosotros hacíamos llegar un helicóptero con un detector magnético sobre él y él decía, es metal. Pero nosotros no teníamos suficiente bombas para cubrir cada hueco, que es cada vez que envío, ¿no? Y pocos helicópteros con detector metal. El lugar estaba lleno de ballenas que daban un enorme eco en el sonar. Frecuentemente una ballena podía salir a superficie y hacer un